En el corazón del vasto Consejo Galáctico, una gran cámara llena de las especies más influyentes del universo, conocido, un silencio tenso se apoderó del aire. Los imponentes pilares del salón estaban grabados con la historia de incontables civilizaciones, cada una más antigua que la anterior, pero no fueron los ancianos y sabios quienes llamaron la atención hoy. Fue la llegada de un solo humano, el capitán Adrian Reed, una figura que se había convertido en un símbolo del inesperado ascenso de la humanidad en la galaxia. El capitán Reed caminó con un paso tranquilo y mesurado hacia el centro de la cámara. Su uniforme con la insignia de la flota de defensa terana reflejaba las luces brillantes en lo alto. Su expresión era estoica, ojos fijos en los miembros del consejo que lo observaban con una mezcla de curiosidad, inquietud y sutil desdén. Los humanos eran recién llegados a esta arena, pero sus rápidos avances tecnológicos y astucia estratégica habían atrapado a la Guardia Galáctica. Reed se detuvo ante el consejo. Su presencia exigía la atención de cada ser en la habitación. Sin esperar ninguna formalidad, comenzó a hablar. Su voz era firme pero con un innegable borde de autoridad. Estimados miembros del Consejo Galáctico, él comenzó su tono respetuoso pero firme. No estoy aquí como un peticionario, sino como un representante de la Tierra, un mundo que ha soportado mucho y no tolerará más. Los miembros del Consejo se movieron en sus asientos. Susurros intercambiados en varias lenguas, los humanos habían sido una preocupación menor. Su factura diplomática a menudo ignorada, sus advertencias desestimadas, pero algo sobre el comportamiento de Reed hoy era diferente. Ominoso incluso el capitán Reed. Continuó su voz, elevándose ligeramente mientras hablaba de las injusticias que la humanidad ha enfrentado durante años. Hemos tendido la mano en paz, ofreciendo amistad y cooperación, y durante años hemos sido recibidos con indiferencia. En el mejor de los casos, hostilidad en el peor. Nuestras colonias han sido atacadas, nuestra gente asesinada y nuestros territorios invadidos. Hemos mostrado moderación, esperando que la razón prevaleciera, pero la razón parece no tener lugar en este consejo. Un murmullo bajo se extendió por la asamblea. Las especies más agresivas, aquellos que habían descartado durante mucho tiempo a la humanidad como insignificante, intercambiaron miradas. Su diversión se desvaneció en preocupación. Las palabras de Reed no eran las súplicas de una raza desesperada, eran las advertencias de un pueblo llevado al borde. Nuestra paciencia tiene sus límites, declaró Reed mientras su mirada recorría a los dignatarios reunidos. La humanidad no tiene deseos de guerra, pero nos defenderemos con todos los recursos a nuestra disposición y no nos equivoquemos, agregó. Su voz se volvió fría si se lo provocaba. Además, nos aseguraremos de que los cielos de aquellos que se atrevan a desafiarnos ardan. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Las implicaciones eran claras. La humanidad, alguna vez considerada un actor menor, estaba lista para tomar represalias con la fuerza. La declaración de Reed no era una amenaza, era una promesa, una que envió ondas de inquietud por toda la cámara mientras los miembros del consejo luchaban por procesar la gravedad de la situación. El capitán Reed giró sobre sus talones y salió de la cámara. Las puertas se cerraron detrás de él con un ruido sordo, dejando al consejo en un estado de desorden. El ultimátum había sido entregado. La humanidad ya no sería un espectador silencioso en el cosmos. Teatro. Ahora eran una fuerza a tener en cuenta. Fuera de la cámara. La tripulación de la nave insignia de Terran Valiant esperaba el regreso de su capitán. La nave, un símbolo de la nueva fuerza de la Tierra, flotaba en el vacío justo más allá del mundo natal del Consejo cuando subió a bordo. La almirante Cassandra. Blake lo saludó con un asentimiento. Su expresión era de determinación sombría. ¿Cómo fue?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La respuesta de Reed fue sucinta. La advertencia ha sido dada. Ahora nos preparamos para lo que viene después. El silencio del espacio fue roto solo por el zumbido de la nave insignia de la Tierra Vanguard, mientras flotaba a través del vacío. La almirante. Grace Nolan estaba al timón, su mirada fija en la pantalla holográfica que mapeaba los distantes territorios Soran-Su. Rostro endurecido por años de servicio militar, no traicionaba ninguna emoción. Había sido
Informada sobre la confrontación del capitán Elias Holt con el Consejo Soran, el ultimátum había sido entregado y ahora era el momento de prepararse para lo que vendría. El siguiente informe de situación ordenó con voz firme y autoritaria. El comandante Harris, su segundo al mando, dio un paso adelante. Sus dedos bailaron sobre el panel de control. Todos los sistemas están en verde. Almirante, la flota está en posición y nuestra inteligencia confirma que los Soran se están reagrupando cerca. Su sistema de origen están reuniendo sus fuerzas, pero su respuesta es lenta. No esperaban que tomáramos represalias tan rápidamente. El almirante Nolan asintió. Bien. Nos han subestimado durante demasiado tiempo. Es hora de mostrarles de lo que la humanidad es realmente capaz. El plan fue elaborado meticulosamente. Una serie de ataques quirúrgicos diseñados para la infraestructura Soran sin causar bajas civiles innecesarias. El objetivo no era conquistar, sino obligar a los Soran a sentarse a la mesa de negociaciones en términos que favorecieran la supervivencia y el crecimiento continuos de la humanidad en la galaxia. Los Soran habían llevado a la humanidad al borde del abismo. Ahora aprenderían que los humanos podían contraatacar con más fuerza. Preparen la flota para la fase 1. Nolan ordenó. Apunten a sus relés de comunicación y puestos militares clave. Necesitamos interrumpir su coordinación y aislar sus fuerzas. Una vez que estén aislados, podemos lidiar con ellos un sector a la vez. Las órdenes se transmitían por toda la nave. La tripulación se movía con precisión practicada. El Vanguard era más que una nave. Era un símbolo de la determinación de la humanidad. Una punta de lanza en la lucha por la supervivencia. Cada oficial, cada miembro de la tripulación sabía lo que estaba en juego. No solo luchaban por ellos mismos, sino por cada colonia humana. Cada familia que había sido amenazada por la agresión. Soran, en la sala de información táctica, los oficiales se reunieron. Alrededor de un mapa detallado de los territorios, Soran, el comandante Harris, señaló las ubicaciones clave resaltadas en rojo. Estos son nuestros objetivos principales. Los relés de comunicación, aquí, aquí y aquí, dijo indicando 3 puntos diferentes. En el sistema eliminarlos, los cegará al menos temporalmente. Los movimientos de su flota se volverán erráticos y su estructura de comando se desorganizará. El almirante Nolan estudió el mapa a su mente pensando en cada escenario posible y qué pasa con sus sistemas de defensa. No podemos permitirnos perder ninguna nave en este primer ataque. Teniente Anders, el ingeniero jefe CH. Hemos tenido en cuenta eso, almirante. Nuestras naves están equipadas con lo último en capacidades de guerra electrónica. Bloquearemos sus sensores y desactivaremos sus sistemas de orientación antes de que sepan que estamos allí para cuando realmente se den cuenta de lo que está sucediendo. Será demasiado tarde para que monten un contraataque efectivo. Nolan asintió brevemente. Excelente. Quiero que esta operación sea rápida y decisiva, sin enfrentamientos prolongados. Los atacaremos con fuerza y nos retiraremos antes de que puedan organizar una respuesta adecuada. No se equivoquen. Esto es solo el comienzo. No estamos aquí para comenzar una guerra, pero terminaremos una si llega el momento. La sesión informativa concluyó y los oficiales se dispersaron a sus puestos. El peso de la misión pesaba sobre sus hombros. Nolan se demoró un momento. Sus pensamientos se desviaron hacia las innumerables vidas que pendían de un hilo. Había visto los horrores de la guerra antes y no tenía deseos de volver a verlos, pero también sabía que a veces la guerra era la única respuesta, cuando la paz había fallado en el puente. La tripulación ya estaba en posición. La atmósfera estaba tensa por la anticipación. Nolan tomó su lugar en la silla de mando. Sus ojos se enfocaron en la vista, frente a la vasta extensión del espacio salpicado de estrellas distantes y el débil resplandor del sistema Soran en el horizonte almirante. La flota está lista. El comandante Harris informó. Comience la operación. Nolan ordenó. Todos los barcos atacar a voluntad. Con un estallido coordinado de energía, la flota de la Tierra entró en acción. Las naves avanzaron. Sus formas elegantes cortaron la oscuridad como cuchillas. El primer objetivo eran los relés de comunicación, nodos vitales en la red de mando Soran. Uno por uno se quedaron en silencio.
Sus transmisiones se cortaron mientras las naves de la Tierra desataban sus ataques precisos y poderosos. Nolan observó cómo se desarrollaba la operación con una calma férrea. Los Zoran habían esperado que la humanidad se acobardara ante su poder, pero estaban equivocados. La humanidad había aprendido de su pasado, de sus luchas en la Tierra y más allá. Se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta y no retrocederían. Cuando se destruyó el último relé, una oleada de confusión se extendió por la flota Zoran. Las naves comenzaron a desviarse de la formación. Sus movimientos eran inconexos y caóticos. La flota de la Tierra aprovechó el desorden y lanzó una serie de ataques de seguimiento a instalaciones militares clave. Los Zoran fueron tomados por sorpresa. Sus defensas se vieron abrumadas por la velocidad y precisión del asalto. Pero incluso cuando los Zoran atacaron, la flota de la Tierra se vio obligada a retirarse. La flota de la Tierra obtuvo victoria tras victoria. Nolan permaneció vigilante. Sabía que esto era solo el comienzo. Los Zoran no se quedarían de brazos cruzados, se reagruparían, tomarían represalias y, cuando lo hicieran, la humanidad estaría lista, fase 1 completa. El almirante Harris informó que todos los objetivos fueron neutralizados con bajas mínimas. Nolan asintió con su expresión sombría. Bien hecho, pero aún no estamos fuera de peligro. Prepárense para la fase 2. Los Zoran vendrán por nosotros ahora y debemos estar listos para lo que sea que nos arrojen mientras la flota se reagrupaba y se preparaba para la siguiente etapa de la operación. Nolan se permitió un breve momento de reflexión. Los Zoran habían pensado que la humanidad era débil, dividida y fácil de conquistar. Habían cometido un error fatal. La humanidad era fuerte, unida por un propósito común e impulsada por una determinación feroz de proteger lo que era suyo. Los Zoran habían comenzado este conflicto, pero sería la humanidad la que lo terminaría, y cuando el polvo se asentara, la galaxia sabría que la Tierra no era un mundo con el que se pudiera jugar. Los ecos de la veloz humanidad represalia reverberó en todo el imperio Zoran. La confianza alguna vez inquebrantable del alto mando Zoran se había fracturado y sus enemigos habían demostrado ser mucho más resistentes de lo previsto. El pánico se extendió por las filas, pero dentro de los grandes salones del Consejo Zoran no había lugar para tal debilidad. El consejero Zar, una figura imponente envuelta en el atuendo ceremonial de su rango, estaba ante la consola del comando central. Sus 4 ojos se entrecerraron mientras examinaba los informes que mostraba la pantalla holográfica. La aniquilación de sus relés de comunicación y puestos militares, el daño Stark contra el mapa brillante de sus territorios. Subestimamos a los humanos, Zar, admitió su voz un gruñido bajo allí. La represalia fue precisa, calculada. Han interrumpido nuestras redes de comando, dejándonos vulnerables. Los otros consejeros intercambiaron miradas inquietas. Ellos no estaban acostumbrados a enfrentar a un adversario tan agresivo y coordinado. La humanidad, una vez vista como una molestia menor, se había convertido en una amenaza formidable. ¿Qué propones?, preguntó el consejero Zar. El consejero Becky, su voz teñido de escepticismo. Los humanos han atacado duro, pero siguen siendo solo una especie. Nuestras flotas superan ampliamente a las suyas. Podemos aplastarlos con pura fuerza. Sear volvió su mirada hacia Vey. Su expresión se endureció. Los números solos no ganarán esta guerra. Los humanos han demostrado que pueden superarnos atacando donde somos más vulnerables. Debemos adaptar nuestra estrategia si queremos derrotarlos. Consejero Sich, el más experimentado del grupo, asintió con la cabeza en acuerdo. Zar tiene razón. Los humanos han demostrado que no deben ser subestimados. Debemos contraatacar, pero no con fuerza bruta. Debemos golpearlos donde más duele moral y liderazgo. Si podemos desmoralizar a su gente y eliminar a sus líderes, el resto se derrumbará. Un silencio frío se instaló en la cámara mientras los consejeros consideraban las palabras de Zurak. Era una estrategia despiadada, una que requeriría que abandonaran las tradiciones de Honor Bound que habían guiado a su ejército durante siglos. Pero sabían que la supervivencia era primordial, y la supervivencia a menudo exigía decisiones difíciles. Los ojos de Zor brillaron con una renovada sentido de propósito. Entonces procederemos con la Operación Crepúsculo. Apuntaremos a sus líderes, sus símbolos de esperanza y sus instituciones más preciadas. Haremos que se arrepientan de haberse atrevido a desafiar al Imperio Zoran. Los consejeros asintieron en
Concordancia. Y el plan se puso en marcha las naves de guerra. Zoran, elegantes y letales, comenzaron a movilizarse por todo su vasto imperio, pero estas naves no se dirigían a un asalto frontal. En lugar de eso, fueron enviadas en misiones cubiertas, cada una encargada de un objetivo específico: asesinato, sabotaje, guerra psicológica. El objetivo era romper el espíritu de la humanidad y dejarlos indefensos contra el ataque final de regreso a la vanguardia. La almirante. Grace Nolan estaba de pie en el puente, sus ojos escaneando la inmensidad del espacio. La flota estaba en alerta máxima, pero hasta ahora los Zoran no habían tomado represalias como se esperaba. No había habido ningún contraataque masivo, ninguna fuerza abrumadora. En cambio, el silencio era inquietante como la calma. Antes de una tormenta, cualquier señal de actividad. Zoran preguntó Nulen, volviéndose hacia él. «Comandante Harris». Harris negó con la cabeza, nada significativo. El almirante, solo. Pequeñas escaramuzas, en las afueras del sector, pero nada que parezca un contraataque coordinado. Nolan frunció el ceño. Están tramando algo. Los Zoran no son del tipo que recibe un golpe como ese y no... Responde, mantengan nuestros sensores en alerta máxima. Si están planeando algo, quiero saberlo antes de que suceda. Mientras la tripulación continuaba su vigilia, una tensión incómoda se instaló en la nave. La sensación de peligro inminente era palpable, pero sin ninguna indicación clara de los planes del enemigo. Todo lo que podían hacer era esperar. Mientras tanto, en el corazón del Centro de Comando Militar de la Tierra, en las profundidades subterráneas, el general Marcus Kane revisó los últimos informes de inteligencia. Los ataques habían ido según lo planeado. Pero, como Nolan estaba preocupado por la falta de una respuesta directa de los Zoran, «¿Están planeando algo grande, Kane?», murmuró para sí mismo. Algo que no habíamos anticipado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una comunicación urgente de uno de sus oficiales de inteligencia general. «Kane, hemos interceptado una serie de transmisiones encriptadas de Zoran. Estamos trabajando en desencriptarlas ahora, pero el patrón sugiere que están planeando una serie de ataques de alto valor». Los ojos de Khan se entrecerraron. «Objetivos poco claros en este momento ahora». «Señor, pero dado el nivel de cifrado y el momento, es probable que vayan tras algo crítico. Estamos priorizando el descifrado, pero podría llevar horas». Caín maldijo en voz baja. «Nuestra hora podría significar la diferencia entre la victoria y una pérdida catastrófica». Necesitaba actuar rápidamente, pero sin conocer los objetivos específicos. Era un tiro al azar. «Notifique a todos los sitios críticos y líderes que se pongan en alerta máxima». Se ordenó duplicar la seguridad y prepararse para lo peor. «Si los Zoran vienen por nosotros, estaremos listos cuando se emitió la alerta». Nolan recibió la noticia a bordo del Vanguard. Su expresión se tensó mientras procesaba las implicaciones. Los Zoran no tenían como objetivo ganar a través de la fuerza bruta. Iban a atacar el corazón de la humanidad misma. «Comandante Harris, iniciar protocolo». «Redu», ordenó. «Quiero que todo el personal clave y los sitios estratégicos se refuercen de inmediato. No vamos a dejar que los Zoran nos tomen por sorpresa». Por toda la Tierra y sus colonias, las alertas se extendieron como un reguero de pólvora. Bases militares, edificios gubernamentales y centros de comunicación se prepararon para el impacto. El liderazgo humano sabía que el siguiente, el movimiento, sería crítico y estaban decididos a no dejar que su enemigo ganara la partida a medida que pasaban las horas. La tensión crecía. Todos sabían que la contraofensiva Zoran estaba por llegar, pero nadie sabía exactamente cuándo o dónde atacaría. Era un juego de espera y lo que estaba en juego nunca había sido tan grande como ahora. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche en la Tierra, los primeros informes comenzaron a llegar en una serie de explosiones. Sacudieron la base lunar de la Tierra, una instalación militar clave que había sido vital para coordinar los ataques anteriores a Zoran. Las defensas de la base han sido abrumadas en minutos. Los atacantes se movían con una precisión y crueldad que hablaban de una planificación minuciosa. Simultáneamente, los informes de intentos de sabotaje y asesinato llegaron desde todo el espacio controlado por humanos funcionarios del gobierno.
Líderes militares e incluso científicos civiles fueron atacados. Los Zorian estaban golpeando a la humanidad donde más le dolía, tratando de romper su espíritu al reducir su liderazgo e interrumpir sus operaciones. El corazón del almirante. Nolan se hundió cuando la escala de la contraofensiva Zoran. Se hizo evidente que esta no era una batalla de flotas y ejércitos, pero una guerra de desgaste y guerra psicológica. Los Zoran estaban jugando un juego diferente, uno para el cual la humanidad no estaba completamente preparada, pero incluso cuando los Zoran lanzaron sus ataques insidiosos, la resiliencia de la humanidad comenzó a mostrarse. Los líderes que sobrevivieron a los ataques iniciales se reorganizaron rápidamente, apuntalando las defensas y reuniendo sus fuerzas. El espíritu humano templado por siglos de lucha se negó a quebrarse en la vanguardia. Nolan emitió nuevas órdenes, su voz resuelta. Los Zoran creen que pueden debilitarnos apuntando a nuestros líderes y nuestra moral, pero subestimaron. Nuestra resolución: contraatacaremos y nos adaptaremos. Prepararemos la flota para una serie de ataques rápidos. Vamos a llevar la lucha a ellos, interrumpir sus operaciones y mostrarles que la humanidad no se echa atrás mientras la flota se prepara para lanzar su contraofensiva. Un nuevo sentido de determinación se extendió por las filas. Los Zoran habían derramado la primera sangre en esta fase del conflicto, pero la guerra estaba lejos de terminar. La humanidad había sido empujada al borde antes y cada vez habían emergido más fuertes. Esta vez no sería diferente. La B de supervivencia estaba entrando en su etapa más crítica y ambos lados sabían que los próximos días decidirían el destino de sus civilizaciones. Los ataques Zoran habían golpeado el corazón del liderazgo y la infraestructura humana, causando caos y miedo en ondulación a través de la Tierra y sus colonias. Pero la humanidad no fue tan fácilmente dominada. El shock inicial dio paso a una resolución feroz, mientras líderes y ciudadanos por igual se unen para defender su hogar y contraatacar a los invasores. La almirante Grace Nolan y la flota a bordo del Vanguard estaban a la vanguardia de este resurgimiento, incluso mientras absorbían las noticias devastadoras de la base lunar y otros puntos estratégicos. Su respuesta fue rápida y calculada. Desplegar el FLIC para la Operación Phoenix. Nolan ordenó, su voz Steely we are. Vamos a golpearlos, donde más les duele, interrumpir sus líneas de suministro y destruir sus centros de mando. Pueden habernos pillado desprevenidos, pero ahora es nuestro turno de tomar represalias. La operación Phoenix fue diseñada para atacar profundamente en territorio Zoran, apuntando a sus centros logísticos e instalaciones militares. Clave: la estrategia era audaz, apuntando a la capacidad de los Zoran para sostener su esfuerzo de guerra. La flota humana, aunque más pequeña en número, dependía de la velocidad, precisión y el elemento sorpresa. Mientras la flota avanzaba, Nan se dirigió a su tripulación. No solo estamos luchando por nuestras vidas, estamos luchando por el futuro de ella. Vamos a demostrarle a los Zoran que no nos destrozarán, que nos mantendremos unidos y que prevaleceremos. La flota saltó al hiperespacio, dirigiéndose directamente al corazón del territorio Zoran. El viaje fue tenso, con cada miembro de la tripulación consciente de que se dirigían a la boca del lobo, pero también había una sensación de determinación sombría. Habían visto la devastación que los Zoran podían infligir y ahora era el momento de devolver el favor. El primer objetivo era el depósito de suministros de Zor en Morbok Prime. Era un centro crítico que canalizaba recursos a sus tropas de primera línea. El FLIC humano emergió del hiperespacio en perfecta formación. Sus naves se desplegaron para rodear el planeta antes de que los Zoran pudieran reaccionar. La flota desató una serie de ataques coordinados que destruyeron las defensas del depósito y devastaron su infraestructura. Las explosiones iluminaron la superficie del planeta mientras los depósitos de combustible, las tiendas de municiones y las naves de transporte se incineraban. Los Zoran se apresuraron a montar una defensa, pero no estaban preparados para la velocidad y la ferocidad del ataque. En cuestión de horas, Morbok Prime quedó reducido a una ruina humeante.
Su valor estratégico para el esfuerzo de guerra de los Zoran se borró, pero los humanos no se detuvieron allí. La flota se movió de un objetivo al siguiente y atacó a los Zoran con precisión implacable. Los relés de comunicación, los astilleros y los centros de comando estaban todos en rápida sucesión. El alto mando Zoran, que una vez había exudado arrogancia y superioridad, ahora estaba en desorden luchando por responder al ataque inquebrantable. La marea de la guerra estaba comenzando a cambiar a medida que las noticias de la contraofensiva humana extendían la moral entre la población de la Tierra. El Imperio Zoran, que una vez había parecido invencible, ahora estaba a la defensiva. La resistencia y el ingenio de las fuerzas humanas demostraron ser más que un rival para los Zoran tecnológicamente superiores. Sin embargo, el costo de estas victorias no fue insignificante. Cada batalla se cobró vidas y la flota humana se estiró constantemente para mantenerse por delante de los refuerzos Zoran. El almirante Nolan sabía que no podían mantener este nivel de intensidad indefinidamente. Necesitaban dar un golpe decisivo que terminara la guerra de una vez por todas. Esa oportunidad llegó cuando los informes de inteligencia identificaron la ubicación del buque insignia del emperador Zoran, el Viashar, un buque de guerra masivo que servía como centro de comando y símbolo del poder del Imperio Zoran. Si los humanos podían destruirlo, podrían dar un golpe devastador a el liderazgo Zoran y potencialmente llevar la guerra a una conclusión rápida. Fijaron el rumbo para él. Frar Nolan ordenó con los ojos encendidos con determinación. «Esto es todo. Derribamos esa nave y derribamos al Imperio Zor». Ian la flota saltó al hiperespacio. Una vez más corriendo hacia la confrontación final, los Zoran, conscientes de la amenaza que se acercaba, reunió a sus fuerzas restantes para defender al emperador. La batalla que siguió fue la más feroz de la guerra, con ambos bandos arrojando todo lo que tenían a la refriega. El Beskar era una nave gigante, repleta de armamento y protegida por un formidable escudo, pero la flota humana no se dejó intimidar y utilizó las tácticas que les habían servido tan bien durante el conflicto. Centraron su fuego en los generadores de escudos y apuntaron a los puntos débiles con explosiones de precisión quirúrgica. Sacudieron al Beskar mientras uno por uno sus escudos comenzaban a fallar. Las naves Zoran se apresuraron a proteger a su emperador, pero no fueron rival para el asalto coordinado de la flota humana cuando el último generador de escudos fue destruido. El Beskar quedó vulnerable. «Esto es por la tierra, Nolan», dijo su voz apenas un susurro mientras daba la orden final. Todas las naves disparan a voluntad. Un torrente de potencia de fuego convergió en el Far, perforando su grueso casco y encendiendo el núcleo volátil dentro. La explosión resultante fue cataclísmica, un destello cegador que consumió la nave insignia Zoran en un instante. La ola se extendió por el espacio circundante dispersando los restos de la flota Zoran y sin dejar dudas sobre el resultado de la batalla. La destrucción del Viashar marcó el punto de inflexión en la guerra, con su emperador muerto y su estructura de mando en ruinas. Los Zoran se vieron obligados a retirarse. Lo que había comenzado como una guerra de aniquilación para la humanidad había terminado con el Imperio Zoran y sus flotas, una vez poderosas, reducidas a restos dispersos. La guerra había terminado cuando las últimas naves Zoran se alejaron cojeando. La humanidad se mantuvo victoriosa. El costo había sido alto. Millones habían perecido y gran parte de la infraestructura de la Tierra había sido dañada o destruida, pero el espíritu humano había prevalecido, demostrando que incluso frente a probabilidades abrumadoras, podían resistir y emerger más fuertes a bordo del Vanguard. El almirante Nolan miró el campo de batalla lleno de escombros. El Rans del Beskar todavía brillaba débilmente. A lo lejos el puente estaba en silencio. La tripulación estaba demasiado exhausta para celebrar su difícil victoria. La propia Nolan se sintió una mezcla de alivio y tristeza. Habían ganado, pero el precio había sido alto. Transmisión entrante del almirante de la Tierra. El comandante Harris dijo rompiendo el silencio. «Es el General Kane». Nolan asintió y se volvió hacia la pantalla de visualización cuando apareció el rostro del general Marcus Kane. Las líneas en su rostro eran más profundas. El peso de la guerra era evidente en sus ojos cansados, pero también había una chispa de orgullo allí. «Almirante Nolan, lo has logrado». Kane dijo que su voz se llenó de gratitud.
Los Zoran se están retirando y hemos ganado el día en nombre de la Tierra y toda la humanidad. Gracias. Nolan asintió con la cabeza. Su expresión era sombría. Todos luchamos por esto. General, cada uno de nosotros ahora tenemos que reconstruir. La expresión de Kane reflejó la suya. Sí, hay mucho trabajo por hacer, pero hoy celebramos nuestra supervivencia y nuestra victoria. La humanidad se ha enfrentado a la extinción y ha emergido más fuerte. Eso es algo de lo que estar orgulloso. La transmisión terminó y Nolan se permitió una pequeña sonrisa. Habían hecho lo imposible. Se habían enfrentado a un enemigo mucho más poderoso y habían emergido victoriosos, a través de pura determinación, ingenio y el indomable espíritu humano mientras la flota comenzaba su viaje de regreso a la Tierra. Los pensamientos de reconstrucción y renovación llenaron las mentes de aquellos a bordo de la guerra, los habían cambiado a todos, pero también habían unido a la humanidad de una manera que nada más podría haberlo hecho. Se habían mantenido unidos contra una amenaza común y al hacerlo, habían forjado un futuro en el que ya no estaban divididos por naciones o diferencias. Pasaron los años y las cicatrices de la guerra Zoran sanaron lentamente. La Tierra y sus colonias se reconstruyeron más fuertes y más unidas que nunca antes. La raza humana había aprendido lecciones valiosas de su conflicto con los Zor y usaron ese conocimiento para empujarlos límites de la ciencia y la tecnología, explorando nuevas fronteras y asegurándose de que nunca más los tomarían desprevenidos. El Imperio Zoran, una vez una fuerza temida y dominante, se fracturó y eventualmente colapsó sin el liderazgo de su emperador y la unidad que los había mantenido unidos. Los mundos Zoran cayeron en el caos y el desorden. Algunos de los Zoran sobrevivientes buscaron la paz con la humanidad y tentativas diplomáticas. Se establecieron relaciones allanando el camino para un futuro donde ambas especies pudieran coexistir. Almirante Grace, Nolan aclamado como uno de los más grandes héroes de la guerra, retirado del servicio activo, pero siguió siendo una figura prominente en la nueva era de paz. Su nombre, junto con los de sus compañeros líderes y soldados, quedó grabado en los anales de la historia, un recordatorio de los sacrificios realizados y los triunfos logrados en los años venideros. A medida que la humanidad se expandía hacia las estrellas, llevaban consigo el legado de la guerra de Zoran, un legado de resiliencia, unidad y la voluntad inquebrantable de sobrevivir. La guerra los había puesto a prueba, los había empujado hasta sus límites, pero al final los había hecho más fuertes y, así, cuando la humanidad miró hacia el futuro, lo hizo con esperanza, sabiendo que, sin importar los desafíos que se avecinaban, los enfrentarían juntos como un solo pueblo, unidos por las pruebas que habían superado y las victorias que habían ganado. El amanecer de una nueva era había comenzado, y las estrellas eran suyas para explorar.